Estamos en la casa de José Luis Ayala Olazabal, un paisano huancaneño, yatiri, maestro, escritor, pero sobre todo uno de los representantes más importantes que tenemos en Puno, y en Huancané tenemos el orgullo de tenerlo como representante de lo que yo llamo el indigenismo y de la filosofía andina, y con él vamos a hablar sobre algunos temas. Actualmente estamos en una coyuntura en la cual se están desarrollando unas protestas sociales. Son las protestas más grandes a nivel nacional. Por ejemplo, Huancané en la historia ha tenido varias protestas. La de Huancho Lima, la rebelión de Rumi Maki, que también han sido Huancané y han sido sonadas tremendas. Pero eso nos va a contar José Luis Ayala. Mi querido Yatiri José Luis, tenga usted muy buenas tardes. Bienvenido a Estudio 1 y bienvenido a esta entrevista en profundidad. Bueno, muchas gracias por esta generosa entrevista. Don José Luis, ¿qué opinión le merece este movimiento social que estamos teniendo ahora? Bueno, yo quisiera empezar saludando la actitud del cura Luis Béjar, que viene a ser una acción ejemplar de identidad, sobre todo respecto a la necesidad de la concurrencia de personas y opiniones en este momento de una crisis absolutamente difícil de superar, pero que necesariamente tiene una salida dialéctica. Gracias por esta entrevista. Saludo a mis paisanos, amigos, marcamases, huancaneños, y decirles que nosotros tenemos muchos ejemplos de huancaneños que han luchado por la libertad, no solamente durante este tiempo, sino durante la colonia. Se han registrado 150 movimientos de libertad durante la colonia. Y absolutamente necesario es recordar hoy día que estamos en el centenario de Huancho Lima. Los campesinos de Huancho Lima decidieron crear una nueva república con justicia social. Ellos, debido a la ideología fundamental milenaria, decolonizante, fundamentalmente de Condorena, se pudo aglutinar en Huancho Lima un movimiento que significó en ese entonces la necesidad de poder poner los cimientos de una nueva república. En Huancho Lima empezó este movimiento que ahora tenemos y que sin duda alguna debe necesariamente seguir su curso dialéctico histórico, y el gobierno no tiene otra alternativa más que convocar a elecciones, a una nueva constituyente para una nueva constitución. Usted, en los años que lleva, y ya son buenos años, que lleva vivo y que lleva consciente, lleva viendo estos movimientos sociales, ¿ha usted visto en el pasado algún movimiento similar a lo que estamos viviendo ahora? Este movimiento de diciembre hasta ahora y va a continuar, ¿tiene algún símil en el pasado? Bueno, hay antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Juan Bustamante, el caso de Rumi Maki, el caso, inclusive lo que se ha venido a llamar el aymarazo. Son los precedentes del curso histórico, dialéctico de la historia. Quiero decir que este proceso es uno solo, que tiene raíces en el pasado y que necesariamente se ve hacia el futuro. Sin embargo, el movimiento de hoy día es tan parecido y distinto dialécticamente a los anteriores. ¿Por qué? Porque este movimiento plantea tres cosas fundamentales. En primer término, la reivindicación de la República peruana. Segundo, la necesidad de una nueva Carta Magna que proyecte al Perú por lo menos en 50 años. Y tercero, tiene el propósito de poder encontrar las respuestas a problemas irresueltos del pasado. Es bien difícil, por supuesto, que un movimiento como este termine solamente en la Constitución, que renueve el proceso histórico. No es así.
tiene que seguir su curso. Y creo que esta coyuntura es importante porque demuestra dos cosas. En primer término, el hartazgo de la clase dominante peruana, el fracaso de los gobernantes y finalmente el pueblo ha dicho ya basta de miseria, basta de pobreza, basta de dictadura. ¿Y por qué nuevamente el movimiento está en el sur? ¿Por qué nuevamente es Puno? ¿Por qué nuevamente Cusco, Ayacucho, Andahuaylas? Pero sobre todo Puno es protagonista de estos eventos. ¿Por qué otra vez el sur le trae dolores de cabeza a la élite limeña? Es una buena pregunta. Responde a tres cosas fundamentales. Primero, a la masiva presencia de quechuas y aymaras. Primero. Segundo, es una consecuencia de la reforma agraria, que Velasco lo hizo. Y tercero, es necesariamente la continuación de un proceso latinoamericano y mundial que se inserta dentro del proceso de la decolonización. En otras palabras, el pueblo peruano del sur andino está harto de tener una república lobista y mafiosa. Un gobierno ahora absolutamente marcado dentro de un proceso claramente fascista. La respuesta del Estado ha sido cruel, ha sido violenta. Y lo único que ha hecho este Estado es masificar la gran protesta y que ahora se vienen del sur del Perú. Y yo creo que el siglo XXI está marcado por esta acción. Que no hay, digamos, lo que están pidiendo un líder, pero el líder sale del movimiento. El movimiento hace al órgano y tenemos necesariamente que esperar un líder carismático, absolutamente importante, formado en las universidades, que debe ser hijo de quechua o hijo de un aymara. Ojalá que no suceda como ha sucedido con el dirigente cusqueño, que lo han matado porque era un dirigente cusqueño campesino muy esclarecido, absolutamente formado. Se está cumpliendo la profecía esta de Tupac Katari. Volveré y seré millones, porque si hay algo que ahora la presidenta Dina Boluarte, los generales de la policía, los del ejército y los que salen en televisión exigen es un interlocutor, le llaman. Ellos quieren sentarse con alguien, acordonarlo y bueno, hablar con él y que éste luego le explique a las masas que se calmen y que se vayan a sus casas. Bueno, es un método antiquísimo. Por ejemplo, cuando hay un movimiento social de mineros, de campesinos, de agricultores, lo que piden es un diálogo. Luego, delegados. Y enseguida soslayar y terminar no atendiendo ninguna necesidad que tienen los trabajadores. Es cierto que es absolutamente necesario tener también personas que hablen en nombre del movimiento. Es importante. Pero lo que quieren ellos es que alguien salga para matarlo. Eso es lo que quieren. Para encarcelarlo. Para matarlo de frente. Sí, son casi 50 muertes, ¿no? Matar uno más. No pasa nada. Ahora, pero si matan a un ideólogo, para ellos es solamente un fallecido. Usted ha tocado y ha hablado en la parte anterior sobre algo muy importante, decolonialidad. Suena bastante raro el término, porque justamente en el Perú hemos salido de las celebraciones y aún tal vez seguimos con la resaca de estas juergas y celebraciones por el bicentenario, 200 años de independencia nada más. En todo caso, ¿de qué nos estaríamos decolonizando ahora? Bueno, si se supone que somos libres e independientes por la voluntad general de los pueblos. Bueno, hay un libro de Basadre en el que le pregunta a Pablo Macera. Macera le dice esto: ¿hubo una independencia? ¿Hubo en 1821 la creación de una república? Y Basadre dijo sí, una república secuestrada. Durante 200 años ha sido secuestrada la república por una clase social absolutamente incapaz de transformar el Perú.
nunca hemos tenido una clase política. Las universidades no han dado una clase política, como por ejemplo lo hace Francia. Francia tiene una clase política de gobernantes. Todos los presidentes salen de la escuela normal. Los vecinos, ¿Chile lo tiene? Chile también tiene una clase social, y tiene una clase social de izquierda, muy bien formada. Bolivia no tiene, Ecuador tampoco tiene. El Perú no tiene una clase social de derecha, ni de izquierda. No tiene una clase gobernante, y eso es lo que ha sucedido. Por ejemplo, los líderes esporádicos de izquierda no han sabido proponer un programa para 20, para 50 años. No hemos sido capaces de entender el Perú. No hemos sido capaces de responder a 3 preguntas. ¿Qué hemos sido? ¿Qué somos? ¿Y qué debemos ser? La respuesta es, sin duda alguna, la movilización social que se está dando y la necesidad de recoger la nueva realidad en una nueva constitución para solucionar los problemas del pasado. Actualmente que vivimos en tiempos de globalización, esa pregunta suena mucho más fuerte. La identidad. ¿Qué somos? ¿Qué es usted, por ejemplo? Muy bien. ¿Cómo se autodefine? Y eso también nos preguntaron en el último censo. Muy bien. En su caso, cuando a usted alguien le pregunta, en el ámbito académico, ¿cómo se siente? ¿Cómo se define ahora? Claro. La pregunta sería, ¿qué hemos sido? ¿Qué somos ahora? ¿Y qué debemos ser? ¿No es cierto? Porque se trata de una colectividad. Las ciencias sociales tienen a su cargo esa tarea. Los científicos sociales no nos han proporcionado esas respuestas. No nos han dado. La academia no ha tenido la suficiente formación o información para contestar esas 3 preguntas. Hasta ahora no tenemos un proyecto histórico. Durante un tiempo se habló, pero después se ha dejado de lado. Mientras no seamos capaces de redactar un proyecto de desarrollo para el siglo XXI que resuelva los problemas del pasado, que permita al mismo tiempo diseñar una sociedad donde se practiquen los derechos humanos, la justicia social, la redistribución del pan social, la eliminación absoluta de la miseria, la eliminación absoluta de los privilegios de clase. Cuando el Perú entienda que hay un proceso de descolonizar el Perú. El Perú debe dejar de ser una colonia para ser una república. Esa es la gran tarea que tenemos ahora. ¿Esa gran tarea pasa por la refundación de la patria? ¿Esa gran tarea pasa por una nueva constitución? Absolutamente de acuerdo. Hay que refundar el Perú. Y hay que refundar para entender que no somos lo que nos dicen. Somos diferentes. Somos el Perú de Vallejo, el Perú de Rumimaki, el Perú de Huancholima. Somos el Perú de la Puente Uceda. Somos el Perú de Javier Heró. Pero al mismo tiempo somos el Perú de los movimientos sociales andinos, de quechuas y aymaras, chipivos y cachinahuas. Es bien difícil entender al Perú si es que uno no conoce el pasado. Creo que en ese sentido ha habido una irresponsabilidad de permitir que se elimine en las universidades y en los colegios el curso de historia del Perú, el curso de educación cívica. Nos han quitado la memoria. Y eso pasa necesariamente por una revisión. Nuevamente, decir que necesitamos un proyecto de educación para 50 años. La actual situación y el reclamo popular por una nueva asamblea constituyente causa mucho miedo en Lima. Usted tiene muchos años viviendo en Lima, ha salido de Huancané, usted ha conocido la estancia en Huancané, ha estado usted en Huancho, me cuenta que ha estudiado en Muchi. De eso ya hace ¿cuánto? 60 años más o menos. Sí, 60 años más o menos. Sí. Muy bien. Pero también ha conocido buena parte del mundo y aquí en Lima usted lleva viviendo buenos años. Por tanto,
creo que ya conoce o ya habrá captado estos miedos limeños. ¿Por qué Lima? ¿Por qué esta ciudad y sus habitantes actualmente le están teniendo miedo a la idea de una nueva constitución? ¿Por qué eso los atemoriza tanto? Bueno, eso tiene una historia muy enraizada en la herencia colonial. No hemos sido lo suficientemente capaces de crear una república. No hemos sido un conglomerado de personas que se han absolutamente convencido de que la república era una propuesta democrática, con justicia social, con derechos. Pero esa república ideal nunca se llevó a cabo porque la clase social dominante hispano-limeño criolla secuestró a la república. Durante muchos años hubo una dictadura de militares, hasta que vino necesariamente la insurgencia de los partidos políticos civiles. Todo empieza con José Pardo. Pero lamentablemente todos los gobiernos han sido capturados por la oligarquía peruana, por la derecha peruana, que han convertido al Perú en una colonia. Y tienen ahora tantos intereses que no quieren de ninguna manera que exista un cambio, necesariamente desde el punto de vista social, político, fundamentalmente económico, porque han convertido al Estado en un agente lobista y mafioso. Ellos creen que son el Estado y creen que el gobierno es eterno. ¿Tiene eso que ver, por ejemplo, con que a nivel de Sudamérica el Perú haya sido el último en libertarse? ¿Tiene eso que ver con que Argentina, Venezuela fueron primeros? Haití dio el grito de independencia y nosotros fuimos los últimos. Bueno, esa es una buena pregunta también, porque permite teorizar y recordar lo que ha sucedido. Y yo creo que ahí hay que necesariamente señalar de que al Perú le impusieron la república. Primero llegó San Martín y los españoles se retiraron a la sierra y la oligarquía se quedó parte con San Martín. Al retirarse a San Martín, después de la entrevista de Guayaquil, vino Bolívar. Bolívar ganó la batalla de Ayacucho. Y ahí había muy pocos peruanos, eran más colombianos. Y luego también se retiró Bolívar. Y se quedaron los hijos de los españoles. La clase dominante y gobernante de los españoles siguió intacta, no hubo ningún cambio. Entonces, la república se fundó bajo los auspicios negativos de la vieja aristocracia hispano-peruana. Desde ese entonces hasta ahora han transcurrido 200 años y no hemos sido capaces de transformar el Perú para ponerlo a tono con los cambios sociales que se han dado en el mundo, que se han dado en América y que necesariamente hoy día exige la gran mayoría que se realicen de todas maneras. Ese es el sentido y la razón por la cual hay movilizaciones que hoy día están absolutamente decididas a hackear este estado político que no da más. Pero se supone que en democracia la mayoría manda. Y con esto nuevamente recurro a su experiencia en Huancané. En Huancané los censos arrojaban de que la población rural era 95%, luego bajó al 90%, actualmente dicen que está en 85% la población rural respecto de la urbana. Eso es nuestra yacta, nuestra pequeña tierra. En el Perú no era diferente. La oligarquía siempre ha sido un grupo reducido, poderoso pero reducido, chiquito, concentrada en Lima y concentrada también en provincias, porque hay oligarquía en el norte, en Trujillo, hubo en Arequipa y en las principales ciudades.
¿Cómo es posible que este pequeño grupo haya resultado ser tan poderoso y haber mantenido en este estado de cosas, en esta situación, a una población tan grande, tan numerosa, tan llena de historia, tan llena de riqueza cultural, a naciones como los chancas, los huancas, los tallanes, los aguajún, los quechuas y aymaras, los indomables aymaras? ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto habría necesariamente que decir de que la minoría de las viejas oligarquías españolas enquistadas en el sistema de gobierno del Perú no han sido absolutamente capaces de ser sensibles a los cambios sociales del mundo. Hemos tenido y tenemos una derecha absolutamente irracional, cavernaria y ahora convertida en un sistema fascista. Este gobierno cívico-militar es un gobierno fascista que solamente ha continuado desde que Sánchez Cerro fundó el fascismo como doctrina de Estado. Han sido fascistas Sánchez Cerro, Benavides, Odría, Toledo, Humala, han sido fascistas. Entonces, esta tradición de violencia de Estado es, como tú sabes, hace muchísimos años que se practica. Y entonces, cuando viene un movimiento social como este, salen a matar y llaman fallecidos. En otras palabras, creo que este movimiento que se viene es absolutamente nuevo, novedoso, y hay que saber leer adecuadamente para poderlo interpretar. Y la función de los intelectuales, los escritores, de los periodistas, es orientar y opinar para que necesariamente las masas populares tengan un cauce que les permita necesariamente llegar al poder. Y yo estoy absolutamente convencido que la historia hoy día ha empezado de una manera absolutamente distinta y que nada de lo que ahora suceda se parecerá al pasado. ¿Tan fuerte es este movimiento? Sí, yo creo que sí, porque es la primera vez que se moviliza tanta gente del sur andino. ¿Y a dónde va a llegar esto? Lo importante es que se establezca necesariamente una forma de entenderse y que la derecha entienda de que ya no tiene capacidad de gobierno. La derecha entienda de que tiene que necesariamente ser jubilada. No quiere. Será difícil, pero yo creo que ningún proceso histórico va hacia atrás. Todo va hacia adelante. Y es el movimiento que hace al órgano, y es el movimiento que hace a los líderes, y los líderes son los que conducen las grandes epopeyas. En las revoluciones nacen los grandes hombres que necesariamente aparecen de cada 100 años, ¿no? Cada 100 años aparece un Bolívar, cada 100 años aparece un Vallejo, y estamos a la espera de un profeta, ¿no? Hay una canción en Aymara que se llama Ucaja Chauro Jutasquiwa, y yo creo que eso es verdad, es absolutamente cierto. 2023, centenario de Huancho Lima. Huancho Lima, sí. Y allá se intentó fundar una república, la República de los Indios. Y además una república con justicia social, una república con educación nueva, una educación con una redistribución del pan social, y una república sobre todo sin clases dominantes, ¿no? Realmente el planteamiento de Huancho Lima fue una utopía que no ha sido adecuadamente estudiada por la derecha, por los historiadores de la derecha peruana, ¿no? Tienen miedo a hablar la verdad. Hay mucha gente que habla sobre Huancho Lima, pero no entra al fondo del asunto, porque Huancho Lima es y será siempre el significado de la necesidad de establecer una nueva república con justicia social. Eso es lo que querían los campesinos de Huancho Lima. Y ese es el ideal que se ha truncado, pero no se ha quebrado.
100 años después estamos con este movimiento, Así es. que tiene justamente Es la continuidad ingredientes. dialéctica de lo que está sucediendo. Y fíjate, surge este movimiento a 100 años de Huancholima. Qué significación tan extraordinaria. A mí me emociona esta entrevista que coincide 100 años de Huancholima con este movimiento que hay que necesariamente alentarlo. Usted como Yatiri, ¿cómo le denomina a esto? A este movimiento es un movimiento de orden doctrinario, étnico, que busca necesariamente tres cosas fundamentales. Eliminar un Estado absolutamente abusivo, arbitrario y que ha abandonado a sus grandes mayorías. Segundo, busca jubilar a una clase dominante incapaz de haber convertido al Perú en una república. Y tercero es la propuesta de lo que se viene después. Y yo creo que los jóvenes tienen que involucrarse en política. Los jóvenes no son la promesa de hoy día. Los jóvenes vienen a hacer la acción de ahora. Ya no. Los jóvenes están absolutamente comprometidos. A los jóvenes les llama la historia, los llama los clarines de la historia para que se involucren. O ellos intervienen o este movimiento puede tener tal vez una debilidad si es que los jóvenes no intervienen. Los críticos a este movimiento dicen de que hacer una constitución es muy difícil. Nos acusan y dicen, no han leído la constitución y no saben qué cambios hacer, no saben qué cambiar. A su modo de ver y en su vida, usted ha visto varias otras constituciones. Sí. Ha visto la del 79, de seguro ha visto la anterior, Ya. y bueno, la del 93 que nos rige actualmente. ¿Qué cosas debe cambiar en la Constitución? ¿Por qué es necesaria cambiarla toda? ¿O es Ya. que solo necesita reformas? Ya. Fíjate, yo te voy a dar un testimonio. Yo he sido funcionario del Jurado Nacional de Elecciones. He sido director durante muchos años de Relaciones Públicas y Protocolo del Jurado. Cuando Fujimori consultó en una consulta popular si aprobaba la Constitución Política del Perú, la mayoría dijo no. Hasta que vino Ricardo Nuyen como presidente del jurado y él, a través de una resolución con la firma de los otros miembros del jurado, promulgó la Constitución. Fue Nuyen que promulgó la Constitución. El pueblo peruano no aprobó. No hay publicaciones de los resultados de la consulta popular. No hay hasta ahora, no hay, porque fue un fraude. Entonces esta Constitución fue impuesta. De tal manera que durante estos años, que son ya 20 años, no ha dado resultado. Ha convertido al Perú en una colonia. Por supuesto que los grandes intereses nacionales de la oligarquía y los financistas peruanos no quieren, no van a querer. No van a querer. Va a ser bien difícil. Pero es tanta la fuerza de la historia, tanto es la fuerza del proceso dialéctico, que no tienen más que aceptar. ¿Qué le dice a usted la idea de tener una constitución y un cambio constitucional que reconozca las nacionalidades? Una constitución plurinacional, pluriétnica, pluricultural. Bolivia ya es un estado plurinacional, Ecuador ya es un estado plurinacional. Los Estados Unidos de Norteamérica en la práctica lo son porque son Estados Unidos federados. México también son Estados Unidos mexicanos federados, hasta Brasil. ¿Es este uno de los caminos? ¿Es posible tener una constitución plurinacional? No solo pluricultural, plurinacional, no solo eso, sino además un proyecto histórico que tenga la constitución política para reivindicar las culturas vivas y hacer que el Perú tenga en cada una de las regiones una forma de educación absolutamente coherente para cada región. Es decir, un sistema educativo que involucre todo el proceso, pero que cada región a su vez tenga también un proyecto educativo coherente y que tenga al mismo tiempo sus editoras, sus impresoras, sus radios, su televisión, los propios alumnos. En otras palabras,
Es necesario un proyecto educativo para 50 años. Esa es una tarea del SUTEP que no ha cumplido. Es una tarea de los profesores que no han cumplido. Es una tarea de los académicos. Hasta ahora no hay una propuesta de un sistema educativo renovado, totalmente distinto. Terminemos la entrevista, yo te voy a regalar un proyecto educativo del Perú que propongo para que el Perú sea una república pluricultural, multiétnica, pero al mismo tiempo industrializado. Que la universidad enseñe a sus técnicos, que la Universidad de Puno forme a sus mineros, y esos estudiantes de la universidad tengan a su vez la tarea de fabricar. El Perú no fabrica no fabrica nada de lentes. Ni un lente fabrica. Todo se va. Es decir, el Perú ya no debe exportar materia prima, tiene que ser productor. ¿Por qué es tan difícil para la clase política limeña principalmente, y también algunos puneños, aceptar la plurinacionalidad, aceptar la existencia de naciones que inclusive son antiguas al Estado peruano? Porque usted como aymara, su pueblo es anterior al Estado peruano, es anterior a los incas inclusive. Así es verdad. Y no sé si anterior a Tiahuanaco o no, pero es un pueblo antiguo. Los aguajún, lo mismo. Los tallanes en el norte, lo mismo. Los chachapoyas. ¿Por qué es tan difícil para algunos políticos aceptar de que existen múltiples nacionalidades en el Perú? Y creen que nación es ser peruano, es tener una camiseta y que esa es nuestra identidad. Y hoy en las marchas, por ejemplo, los que marchan por la paz, que son fascistas, los que marchan con globos blancos, utilizan un polito blanco o bien utilizan la camiseta de la selección peruana de fútbol. ¿Por qué es tan difícil para estas poblaciones, para estas élites, para estas gentes, aceptar que somos una nación, que somos la nación aymara y que existimos? ¿Por qué es tan difícil para ellos aceptarnos? Es el resultado de tres aspectos graves y fundamentales. En primer término, es el resultado de una educación absolutamente equivocada que ha permitido la formación de criterios de clases sociales dominantes, que el mestizo, que el limeño tiene mayor posibilidades y es mucho más capaz que un provinciano. Esa es una larga tradición. Luego, el sistema económico no se ha roto desde la colonia hasta ahora, salvo en algunas partes donde la reforma agraria ha tenido cierto contenido social y político. Y tercero, hay una larga tradición de una mentalidad hispana absolutamente infundada en razones de orden racista. Pero hoy día aflora mucho más cuando el racismo y el fascismo se unen y cuando el Estado no permite que haya movilizaciones sociales. Esa lectura es absolutamente necesaria. Este es un movimiento cívico, fascista, militar, destinado a perpetuar el sistema. Y no van a querer soltarlo mientras no haya un movimiento social absolutamente importante que los jubile. Tenemos que jubilar a la clase dominante del Perú. Esta jubilación ya está costando 50 muertos. Así es. ¿Cuántos más van a costar? Esa es otra gran pregunta que necesariamente responde a la necesidad de una masiva movilización. Tiene el pueblo peruano que movilizarse mucho más. Segundo, es necesario plantear algunas ideas absolutamente claras respecto a la necesidad de que la derecha y el Estado entiendan cuáles son las prioridades, cuáles son las ideas. Y luego, necesariamente hay que preparar a la gente que vaya a la Constitución, que vaya a discutir una nueva Constitución. Necesitamos la concurrencia de los intelectuales, de los escritores, de los sindicalistas, de los dirigentes campesinos. Y ya es tiempo que los campesinos lleguen al poder. Me detengo ahí con usted para precisamente hacerle notar algo. La última constitución buena, la del 79, la que a mí me gustó,
la escribieron los partidos políticos. No estuvieron los aymaras, no estuvieron los quechuas, tampoco estuvieron las 48 nacionalidades amazónicas. Los suros tampoco, claro. ¿Cómo debe ser escrita la próxima constitución? Porque las reglas dicen que solo los partidos políticos pueden ir y sentarse en esa mesa para redactarla. ¿Dónde quedan entonces las naciones? ¿Dónde quedan entonces los colectivos LGBTI? ¿Dónde queda la población negra afroperuana? ¿Qué lugar van a tener inclusive la población venezolana que ahora ha venido y se ha sentado en el Perú y tal vez se van a quedar porque ya han hecho de este lugar su patria? Les ha gustado este lugar. ¿Qué lugar van a tener ellos? Bueno, es otra gran pregunta también, sin duda alguna. A ver, lo que ha sucedido es que esta constitución que hoy día rige al Perú no fue redactada en el Congreso, fue redactada por un grupo de empresarios y que la derecha lo discutió en el Congreso. Empresarios lobistas, empresarios al servicio de las grandes empresas y empresarios que después han devenido en dueños de las empresas. Entonces, para la derecha peruana ha sido un gran negocio la Constitución y la Constituyente. Son 40 grupos económicos, mayores y menores, desde los grandes, el poder mediático, el poder económico, muy bien diseñado y estudiado por Osvaldo de Rivero, en un libro que se llama El Perú, país con una economía inviable. Ese es un estudio muy bien hecho por Osvaldo de Rivero. Entonces, la Constitución que nos rige está hecha por comerciantes. Bueno hubiese sido hecho por comerciantes, por ejemplo, comerciantes chilenos que son nacionalistas. Estos no son, estos son mercantilistas. Entonces, esta Constitución es mercantilista. Muy bien. ¿Cómo redactar una nueva Constitución con representación? La convocatoria para una nueva Constitución tiene que tener representación étnica, no de partidos políticos solamente. Entonces, 40% de quechuas y aymaras, 30% de poblaciones amazónicas, 10% de afrodescendientes y luego los partidos políticos. Ese sería lo ideal en número de representación para que discutan una nueva constitución. Porque si se va a una nueva constitución y van los viejos partidos políticos, de nada va a servir. Van a remendar esta constitución que no debe durar mucho tiempo más. Entonces, el gran desafío es que podamos lograr en la convocatoria la representación étnica de quechuas, chipigos, cachinaguas, de afrodescendientes y de sectores de trabajadores, para que se elijan los mejores y hagan una nueva constitución. Ese es un trabajo que necesariamente hay que plantearlo desde ahora y que esta clase de entrevistas permite plantear esas ideas. Ahora vamos a algo de nuestra filosofía, la filosofía andina. Y con esto quiero aprovechar su vasta experiencia sobre lo andino, sobre el mundo de Puno, sus provincias, su idiosincrasia, su cosmovisión. ¿Alcanza para hablar de filosofía andina? ¿O solamente nos quedamos en folclore, costumbre y tal vez, como mucho, como máxima, considerar cosmovisión andina? ¿Existe para usted filosofía andina? Bueno, yo quiero empezar señalando lo que ha dicho Mario Bunge, que es un filósofo argentino que ha dicho de que la filosofía está en agonía. Y es verdad. Y quiero rescatar las ideas de Aníbal Quijano, que propone la necesidad de estructurar una ideología decolonizante, de tal manera que en ese proceso para independizar
el pueblo quechua y aymara y los chipivos cachinahuas de lo que es la filosofía griega, necesariamente hay que estudiar lo que hemos sido, lo que somos y lo que debemos ser, desde el punto de vista étnico, dialéctico, filosófico, y refundar el pensamiento andino cognoscitivo. Es decir, una filosofía cósmica, sideral, humana, extraordinaria, cuyos autores ya han dado algunas contribuciones. Yo creo que, por ejemplo, Fernando Manrique Enríquez, que es un filósofo puneño, ha diseñado un libro que se llama Hagia Sofía, y me parece muy bien. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, solo que lamentablemente murió en pleno trabajo. Hay muchos trabajos que están orientados hacia esa tendencia filosófica, digamos, andina y mara, ¿no? Pero que todavía no ha alcanzado todavía el plenitud. Y el summa causa y el summa camaña. Claro, es parte de esa filosofía, es parte de esa estructura ideológica, es parte de esa cosmovisión. Lo que nosotros estamos esperando es a una persona que le dé cuerpo y oriente a la cosmovisión del mundo aymara y quechua, y nos diga qué hemos sido y qué debemos ser en el futuro. Estamos esperando a ese filósofo, ¿no? No sé si se llamará filósofo o hagesofo, no sé. Pero estamos esperando. Sin embargo, hay estructuras mentales, hay estructuras sociales, políticas, en el mundo andino, quechua y aymara, como summa cabaña, por ejemplo, vivir bien. ¿Qué significa vivir bien? Vivir bien significa eliminar la pobreza, no tener miedo al Estado, vivir plenamente en comodidad con la contribución de todos, necesariamente tener acceso a los bienes materiales y espirituales, y 5, tener acceso al poder. Ese es summa cabaña. Hacia eso vamos. Esa es la conquista que nos espera en el futuro. En la nueva Constitución tendrían que estar plasmadas estas ideas del summa causa, del summa camaña. Tiene que estar necesariamente plasmadas esas ideas, pero tiene que haber representación étnica. Si se convoca a elecciones para una nueva constituyente y solamente van los partidos de derecha, no hemos conseguido nada. Yo creo que la convocatoria tiene necesariamente que romperse la tradición de que los partidos políticos van a decir, no señor, en esta vez vamos a hacer que la constitución tenga representación étnica. De los 100 representantes, es un decir, el 70% deben ser quechua, chipivos, cachinahuas y aymaras. Porque así es la población peruana. Es absolutamente importante. Entonces, la representación es el hecho de que vaya lo mejor de los ciudadanos, quechua, chipivos, cachinahuas, etc., trabajadores, intelectuales, escritores, a hacer una nueva constituyente, pero con un criterio absolutamente distinto de convocatoria que permita la representación de lo que nosotros queremos que el Perú sea en el futuro. Esa es una de las grandes tareas de los dirigentes. Actualmente, por ejemplo, bajo esta Constitución, a la naturaleza, a la Pachamama, a la Pacha, se le considera como un recurso natural. Bueno, algo que puedes explotar, usar y botar, y que tiene un valor económico solamente, y que en base a ese valor económico hay lugares más y menos ricos, y en base a ese valor económico de las minas, del petróleo, del gas, las poblaciones son más o menos ricas, y una población es más o menos atrayente para el capital extranjero. En fin, bajo una nueva constitución, ¿qué papel y qué espacio debe tener la Pachamama, la naturaleza, en una nueva constitución? Porque actualmente solo en la constitución
ecuatoriana es sujeta de derechos. La Constitución boliviana no la considera sujeto de derechos, pero sí que tiene una ley especial de protección de la Pachamama, que no es lo mismo que la ecuatoriana. La Constitución chilena, que ha sido redactada, pero lamentablemente fue rechazada en el último referéndum y consulta que se le hizo a Chile, esa era una constitución que consideraba a la Pachamama, a la tierra, a la naturaleza, como sujeto de derechos, como una persona más. Y entonces mi preocupación va en el siguiente sentido. Ya las leyes peruanas protegen a una empresa que es sujeta de derechos, como usted y como yo, y se puede defender, tiene derechos y también tiene obligaciones. Bueno, las empresas también, bueno, producen, pagan tributos, ahí están sus obligaciones. ¿Usted cree que es importante para los pueblos andinos, aymaras, para los pueblos amazónicos, considerar a la Madre Tierra, la Pachamama, como sujeto de derechos y que sea incluida esta en la Constitución? Bueno, el pensamiento de desprecio a la naturaleza, a la Pachamama, al ser humano, se reduce en un ensayo de Alan García que se llama El perro del hortelano. Esa es la doctrina con la que el Estado maneja la naturaleza, que es tan rica en el Perú. No hay ningún país en el mundo que tenga agua, bosques, oxígeno, nevados, quebradas, pastos, una inmensa cantidad de bosques. No hay en el mundo un país tan diverso y tan rico. No hay. Y no hay en el mundo un país tan rico y tan pobre como es el Perú. Porque los financistas que tiene lamentablemente el Perú no tienen respeto ni tienen criterio de lo que es la naturaleza. La cosa es extraer y extraer para exportar. Ojalá fueran capaces de transformar un poco el metal que sacan. Entonces, tenemos una oligarquía financiera, como bien lo has mostrado en un trabajo Juan Pari, que ha hecho una investigación exhaustiva, cómo se comporta el Estado lobista frente a las grandes riquezas. Lo primero que hacen los financistas es ver a qué empresa traigo para que saquen más y a mí me den algo y luego se lleven. Es cierto, esta Constitución no tiene respeto a la Madre Tierra, a la naturaleza, a la Pachamama. Pero no solo, digamos, a la condición de la naturaleza, sino a la condición humana. ¿Por qué a usted, como hombre aymara, le gustaría que la naturaleza sea incluida como sujeto de derechos? Que la naturaleza tenga derechos y podamos defenderla, que a los bosques, que al lago Titicaca yo pueda ir a un juzgado y enjuiciar al alcalde de Huancané, por ejemplo, por contaminar el lago Titicaca a través del río Huancané y que ese alcalde es el responsable directo. Y lo mismo pasa aquí en el río Rímac, aquí en Lima. Las poblaciones aledañas al río Rímac, desde las zonas altas, Matucana, San Mateo, Chosica, vierten sus residuos sólidos, las empresas vierten sus residuos sólidos y es lo que toman los limeños aquí en Lima, es el agua que toman aquí en Lima. Lo mismo pasa en todos los pueblos, sean grandes, medianos o pequeños. Así es. Y nadie defiende esa naturaleza porque no se le puede defender. No puedo defender un árbol, no puedo defender nada porque no tiene representación jurídica, pues. Así porque es. no tiene derechos. No tiene derecho. Usted que conoce y que es Seymara, ¿qué haría en el caso y cómo sería, según su percepción, la vida si es que la naturaleza en la Constitución peruana sí tuviera derechos? ¿Qué cosas podríamos hacer por ella si es que tuviera derechos tan igual como usted o como yo? Es un proyecto y es una idea absolutamente importante, convertir a la naturaleza en un ser de derecho.
Pero no solamente la naturaleza, sino también la persona que trabaja en la naturaleza. Es decir, que la naturaleza tenga derechos inherentes y que también el que trabaja le otorgue derechos y así el que trabaja tenga derechos a proteger la naturaleza. Tiene que haber una reciprocidad. Por ejemplo, en las comunidades aymaras, quechuas, chipíos, cachinahuas, no se contamina el agua, porque saben que eso les hace daño, no solamente a ellos, sino a las plantas y a los animales. Tienen una gran sabiduría de siglos. Lo que pasa es que aquí en el Perú, nuestra clase dominante no tiene ningún respeto por la naturaleza, y menos será pues por el ser humano, y menos por su condición de ser peruano. No otorgarle derechos y no otorgarles absolutamente un sistema educativo capaz de educar para que haya una preservación de la naturaleza. Entonces, esa idea pasa necesariamente por la necesidad de un proyecto educativo donde la naturaleza tenga una cuestión básica, jurídica y absolutamente protegida por el Estado. ¿Qué piensan los quechuas y los aymaras de la Pachamama? ¿Y cómo se lo explicamos aquí a un limeño? Si usted tuviera que... Claro. Y si a usted lo invita mañana como profesor y le dicen, quiero que me enseñe a niños de 5 años. Yeah. Y a los niños de 5 años hay que explicarles en las palabras más simples posibles. Pero aquí viene el reto. Hay que explicarle a los niños de 5 años, pero del colegio, del colegio Roosevelt, Yeah. de Miraflores o San Isidro. A ellos hay que explicarles sobre la visión que tienen los pueblos aymaras, su pueblo, respecto de la Pachamama y cómo así la consideran madre y qué consideraciones y qué pensamos los andinos, qué pensamos los puneños de la Pachamama, cómo la consideramos, cómo la tratamos, cómo le explicaríamos a ellos. Bueno, ahí hay que necesariamente señalar un hecho básico. Son 10.000 años de historia. Son 10.000 años de memoria, desde Caral hasta hoy día. Todo se ha hecho a través de la naturaleza y respetando la naturaleza. En Caral se han encontrado espóndilos del norte, se han encontrado zampoñas, se han encontrado huesos de animales para tocar sicus. Es decir, las culturas andinas han tenido siempre un gran respeto por la naturaleza. Por ejemplo, una cosa fabulosa es Machu Picchu. Machu Picchu se ha hecho en acorde y en armonía con la naturaleza. Machu Picchu es una sinfonía de piedra. Es un poema sideral de moldes. Y es el conocimiento de la hidráulica, de la geometría del espacio. En la armonía entre la poesía cósmica, la mano del hombre y la vida de los seres humanos. Machu Picchu es el ejemplo cómo es que hemos sido capaces de poder convivir con la naturaleza, porque Machu Picchu era además un centro de semillas, como es Milli Milli en Mo. Como por ejemplo, antes las comunidades campesinas en Huancané, todas tenían una forma de vida. Por ejemplo, la gente de Coacía eran gente que hacía balsas. La gente de... Pisco, piedras. La gente, por ejemplo, de Vilquechico, toditos hacían lazos de caballo, ¿no? Tenían, es decir, las comunidades tenían su propia industria. Su especialidad. Que ha ido desapareciendo absolutamente. Sin embargo, la memoria ancestral todavía está viva. Quiero decir que es absolutamente importante un sistema educativo que permita la reconstrucción de la memoria y al mismo tiempo señale de que a los niños hay que enseñarles un oficio de acuerdo a la realidad en la que viven. Es cierto, hoy día, por ejemplo, es importante la contribución de la cibernética. Absolutamente es irrenunciable. Pero al mismo tiempo hay que encontrar lo que se llama la necesidad de hacer
un país moderno en un país antiguo, un país nuevo en un país que tiene 10 años de historia. Ojalá que eso sea posible. Pero usted decía que estamos en un momento muy especial, un momento nunca antes visto. Al menos usted no lo ha visto, yo tampoco. En este momento puede ser, este momento constituyente que usted y yo creemos que ha llegado, puede darse esas condiciones para discutir de estos temas e incluirlos en la nueva constitución que queremos. La historia no tiene leyes. Mañana puede suceder lo que no sucedió hace muchos años. El proceso histórico es absolutamente indetenible y los signos que aparecen ahora son absolutamente importantes y nosotros los periodistas, los intelectuales estamos en el deber moral de leer adecuadamente, pero además de contribuir con nuevas ideas para que se haga realidad. ¿Qué cosa busca la gran mayoría? Hay que preguntarse, ¿qué cosa quiere la gran mayoría? ¿Por qué protestan? ¿Por qué salen a la calle? ¿Por qué soportan 50 muertos? ¿Cuál es el fondo de la idea? ¿Cuál es la razón profunda social por la que se moviliza el pueblo? Por 3 razones. Primero, está harto de ser pobre. Harto de una clase social absolutamente claudicante y traidora. Y harto de no tener una representación política en el Estado. Esa es la lectura correcta que hay que darle. Y decir a los líderes que tienen que encauzarse por ese lado y por otro lado, por supuesto. ¿Por qué? Porque este proceso histórico es irreversible. Y yo creo que de aquí al pasado, el Perú ya no será el mismo. Porque es tanta la rabia colectiva que ya la gente no tiene miedo de morir. Su población, la población donde usted representa, y acá en Lima nos dicen eso, ¿no? Me dicen, oye, pero no tienen miedo. ¿Por qué van y toman el aeropuerto si saben que los van a matar si van? ¿Por qué no entienden que está prohibido tomar una carretera? Porque si tomas una carretera, bueno, la policía tiene que ir y pegarte, pues. Y si tú le pegas a la policía tiene que dispararte. Esa es la lógica que se maneja aquí. Y bajo esa lógica se justifica las 50 muertes, porque la mayoría de ellas han sido por las tomas de los aeropuertos. Hay algunos que han explicado de que le tenemos tanto miedo a los aeropuertos porque por ahí llegan pues los asesinos después. Por ahí llegan sus pertrechos militares y por ahí llegan los soldados que después nos van a matar. Esa es nuestra explicación. Pero nuestra tierra es muy rica en eso. Y yo recordaba que en sus textos además están de que cuando a Huancho Lima llegaron los soldados con Binatea a la cabeza a masacrar y asesinar a los huancheños, esta población no tenía miedo. Y no le tenía miedo a las balas y las querían agarrar. Por eso es que uno de los motes es Walla Walla. Cuéntenos algo de ese episodio. Cuéntenos algo del poco temor que tienen las poblaciones aymaras cuando ve a un soldado con un rifle o con un fusil y que eso en verdad no nos da miedo. Bueno, durante la invasión española, hasta la batalla de Ayacucho, se han registrado 120 movimientos de protesta contra la colonia. Esos 120 movimientos no han sido adecuadamente registrados ni son estudiados en el Perú. No les importa a los ciudadanos oficiales. Pero pasa necesariamente por 3 paralelos vigentes. Primero, por la insurrección de Tupac Amaru y Tupac Katari, que está impreso en la memoria de los quechuas y aymaras, que eso no se ha borrado. Luego está también presente Juan Bustamante, el viajero, Mundo Puricoy. Está presente también necesariamente personas que van del mundo hispano, del mundo criollo, y se insertan en el mundo aymara. Y por supuesto, esto produce un gran movimiento de orden político, como es Gutiérrez, por ejemplo, ¿no?
Mano de piedra, Rumi Maki. Maki. Pero luego vinieron los movimientos de orden sindical. Y luego vienen los movimientos de orden étnico. Y estamos ahora en los movimientos de orden descentralista porque hackean al Estado y hackean a Lima. Esa lectura debe ser correcta. Y la derecha sabe muy bien que si hay una movilización masiva, no tiene más que ceder. Y ahí hay que plantear necesariamente una nueva constitución que permita leer esta realidad y plasmar esta realidad para 50 años. En un proceso histórico donde hay una representación étnica, reitero, de que los quechuas y aymaras deben tener representación étnica en el Congreso, en un 60%. Interesante. Y así debiera ser. Estadísticamente es así. Así debe ser. Porque nuestra población es así, pues somos la mayoría. Así es. Pero no estamos representados. Sí, somos la mayoría no representados. ¿Qué tal democracia, no? Bueno, no es democracia, pues. Es la dictaducracia, ¿no? ¿Ha usted escuchado el guainito que han sacado ahora? ¿Cuál es ese? En Puno. Sobre esto, esta democracia ya no es democracia. Debe ser. Muy bonito. Las Bien. bandas lo están tocando actualmente. Muy bien. Ha sido un gusto conversar con usted, don José Luis. Muchas Vamos gracias. a retransmitir este programa para Huancané y para Puno. Y pues van a llegar paisanos aquí a Lima, porque ya están llegando, ya han partido. Ya. Hoy, por ejemplo, que es lunes 16 de enero, han partido desde Huancané, están viniendo desde Abancay, desde Ayacucho, desde diferentes regiones. ¿Usted cree que Lima los reciba bien? ¿O va a primar el racismo, ese viejo racismo limeño, para maltratar a nuestros hermanos que están llegando de provincias? Bueno, hay un precedente bien importante. Cuando llegó aquí a Tubiri, la gente quechua aymara se movilizó. Y yo fui con ellos. Y ahí lo conocí a Tubiri. Y ahí a Tubiri, yo le eché un libro a Tubiri, un libro que se llama Mata a la chola de la Huaraca. Ese libro es muy importante porque los aymaras demostraron una solidaridad. Los aymaras que vivían en Lima fueron a rescatarlo a Tubiri. Sí. Y quien tuvo un rol protagónico ahí que al conocerlo fue Johnny Lescano. Y ahí lo conocí a Tubiri y ahí le hice un libro, ¿no? Por supuesto que la derecha judicial local hispano-puneña lo ha liquidado como líder político, pero no ha liquidado sus ideas. Eso es muy importante. Si vienen acá, yo les daré pues unos 100 sándwiches siquiera a los paisanos. Y gaseosas, con toda seguridad. La gente de Lima dice, ¿de dónde sacan la plata estos puneños, estos ayacuchanos que dicen ser pobres? ¿Quién los financia? ¿Quién nos financia? Bueno, no, es que no conocen la solidaridad. Explíquenles un poco. Bueno, el mundo aymara y quechua tienen una gran tradición y una gran herencia de solidaridad humana. Cuando los quechuas y aymaras van al pueblo o cuando se reúnen y hacen las grandes cosechas, ponen el jojo, ponen la comida para que todo el mundo coma. Ahí no hay platos, entonces la alimentación es colectiva y es solidaria. Igual sucede ahora. Los aymaras y los quechuas contribuyen con dinero en forma generosa porque saben que ellos irán a reclamar sus derechos. Entonces, no es que están financiados, sino que están autosostenidos con una economía propia. No necesitan. En cambio, las marchas de Lima, todos están pagados. El otro día en el Campo de Marte, yo regresaba de comprar libros y entro a la marcha, ¿no? Uh-huh. Me sumo a la marcha. Sin gritar nada, me sumo a la marcha. Todo el mundo me mira y me dice, ¿y ya te han pagado? No, le digo, recién he entrado. ¿Te has inscrito? Todavía no. ¿Y quién te ha llamado? He venido solo. Habla con González, él te va a pagar. ¿Cuánto? 50 soles diarios. Toda esa gente que va en la marcha gana 50 soles diarios.
los aymaras no reciben nada. Absolutamente. Entonces, las marchas limeñas están financiadas. Las marchas quechuas, aymaras y provincianas están alentadas por la solidaridad económica y alimenticia. Muy buena reflexión. Y es que si tenemos para hacer una fiesta tan grande como la Candelaria, y tenemos plata para eso, tenemos plata para hacer una fiesta larga como la de Juliaca, que son como 7 días, y como son como 7 Candelarias. Entre Machuayches y Chenipilcos. Sí, correcto, y la de Azángaro, la de Sandia, la de Carabay, todos los pueblos, los distritos, el Tatapancho de Yumbuy, increíble. El de San Miguel Arcángel, el de Huancaní, la cruz. De las cruces. 3 cruces además. 3 cruces principales, las otras cruces también. Las otras cruces. Hay muchas cruces. Ahí hay bastante dinero, ahí hay bastante plata. Y solidaridad. Correcto. ¿Por qué no pueden entender eso acá en Lima? ¿Por qué les cuesta tanto entender que si hay plata para movilizar? Bueno, mucho tiene que ver el poder mediático. Las mentiras sostenidas en la radio, la televisión y sobre todo ahora en lo que se llama los canales sociales, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales, los canales sociales. Por ejemplo, yo estoy absolutamente harto, aburrido de escuchar la televisión y la radio en Lima. Y ya no escucho porque es un insulto a la dignidad humana. Yo no soporto la televisión porque sé que es una mentira. Yo soy periodista profesional colegiado. Tengo una formación ética. Y no puedo soportar tanta mentira. Y hay que ver lo que leen en los telepron. Hay que escuchar a los perros bravos, ¿no? Que ladran y ladran y ladran. ¿El periodismo siempre fue así? Porque es lo que conocemos, es lo que conozco yo desde el tiempo del fujimorismo. Y yo quiero ahora nuevamente aprovechar sus años de experiencia, las canas. Y bueno, el periodismo en el Perú comenzó de una manera muy importante. Un masón, un militar, Monteagudo, trajo en sus mulas desde Buenos Aires, durante toda la campaña trajo en sus mulas pedazos, retazos, en fin, piezas de una imprenta. Y donde iba lo armaba la imprenta e imprimía volantes, decía ahí, es libre o esclavo. Y llegó a Lima y también hizo lo mismo. Ese es el fundador del periodismo en el Perú, Fernando Monteagudo. Ese es un comerciante que trabajaba en el comercio. Ese es un comerciante que trabajaba en el diario del Comercio. Es el que manejaba la bolsa. Ya. Pero Monteagudo es un guerrero, es un militar, es un masón, es un libertario que lo mataron en Lima. Pero él trajo en sus mulas pedazos, retazos, piezas de una imprenta, y donde iba, imprimía. Él fundó la Biblioteca Nacional. Él regaló de su parte la colección del Inca Garcilaso a la Biblioteca Nacional. Y a él lo mandaron a matar a Monteagudo. Entonces, el periodismo en el Perú nació extraordinariamente con Monteagudo y al ideólogo lo mataron. Y estos matan todos los días a la verdad. Qué crudo. Esa es la verdad, eso es lo cierto. Don José Luis, muchas gracias por haber conversado conmigo ahora. Yo espero en los días que vamos a estar aquí en Lima volver a encontrar. Bueno, con mucho gusto. Vamos a encontrarnos en parques, en plazas, tal vez en la casa, y volver a tener esta conversación que aprecio mucho. Muchas gracias por esta generosa invitación. Gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Perfecto. Muy bien. ¿Tienes tiempo? Vamos a tomar un café. Te invito a un cafecito. No, yo le voy a invitar. No. ¿Por qué? Porque para mí esto significa muchísimo, don José Luis, de modo que